Buenas tardes, chicos, chicas. ¿Cómo andan? Hola, profe, buenas tardes. Buenas. Buenas. ¿Quieren plantear alguna duda que haya quedado antes de arrancar sobre la cursada o sobre cualquier tema relativo a la materia? ¿Hay alguna duda remanente? Bueno, veo que no. Vamos a proseguir entonces. Vamos a tratar de hoy terminar el punto del programa relativo a función vectorial. Voy a compartir la pantalla. Bueno, habíamos llegado a definir función vectorial. Vamos a volver a tomar desde este punto que habíamos dejado. Habíamos dicho que, por ejemplo, si las coordenadas del punto móvil o de un punto móvil en el instante t están dadas por las ecuaciones paramétricas x igual a f de t e y igual a g de t, entonces con el vector r de t en su forma canónica o de expansión canónica, que era f de t por i más g de t por j, es el vector posición del punto. Y esta ecuación, que ya habíamos definido, habíamos visto de dónde salía, que llamábamos ecuación vectorial hasta hace un ratito y lo usábamos para describir curvas en el plano, a partir de ahora se va a denominar para nosotros función vectorial. La vamos a indicar con una R, con un guión arriba, cuya ley viene dada por R de t. Y la ley de esa función vectorial, interesante, es que está dada por esta ecuación de aquí, y en esta ecuación de aquí, que tenemos acá, lo que ocurre es que la ley que representa la ley de la función vectorial está dada por dos funciones escalares. Una que define la coordenada x del punto, mediante la ley f de t, y la otra función escalar va definiendo la coordenada o la ordenada del punto en cuestión y a través de la ley g de t. Lo que discutíamos ayer era, en razón de las formas que tienen las funciones f de t y g de t, podemos describir la infinidad de curvas planas que se nos ocurran, por más que en principio esas curvas planas puedan no definir función escalar en el sentido tradicional del término. Recuerdan que si nosotros queríamos representar una circunferencia mediante esta nueva perspectiva vectorial, está claro que la circunferencia desde una perspectiva clásica no define una función escalar. Sin embargo, vimos que la función vectorial r de t coseno de t, punto y coma, seno de t, nos permitía construir esta circunferencia, siempre y cuando t se moviese o tomara los valores que están en el intervalo entre 0 y 2pi. El coseno de t es la f de t que va definiendo la coordenada x de cada punto de esa curva, y la función seno de t es la función que define las coordenadas y de cada punto de esa curva. Ahora, para que esta interpretación sea correcta, sea pertinente, nosotros tenemos que ver o refrescar o repasar cómo se vincula la función vectorial con esta representación gráfica. Y la pregunta que quedó pendiente ayer o que estuvimos resolviendo ayer
que despertó, ojalá, nuestra curiosidad, tenía que ver con que yo les había preguntado si la circunferencia aquí representada podría ser la imagen de esa función vectorial. Y habíamos dicho que no era la imagen de la función vectorial esa circunferencia, porque la función vectorial R, si la representamos con la notación clásica, es una función que tiene elementos en ¿dónde? En R, y cuya conjunto imagen, ¿dónde está? ¿Qué son las imágenes de esta función vectorial? ¿Alguien tiene ganas de contestarlo? Vectores en el plano. Claro, son vectores que podemos notar con la B, que están en R2. Si estamos de acuerdo con esto, automáticamente entonces podemos decir que la circunferencia no va a ser el conjunto imagen de esta función vectorial, porque la circunferencia no son vectores que están en R2. Pero la circunferencia son, si se quiere, ¿qué? Del conjunto imagen. Y pues es la frontera del conjunto imagen, ¿no? Porque las imágenes de esta función vectorial van a ser cada uno de los vectores cuyos extremos finales van pintando, ¿no? Un puntito, en este caso esta circunferencia. De tal manera que si nosotros hacemos este proceso para los infinitos valores de t que están, por ejemplo, entre 0 y 2pi, si así definimos el dominio de esta función vectorial, vamos a sombrear toda esta región interna a la circunferencia, en este caso radio 1, a partir de una sucesión o una consecución infinita de vectores que van pintando los puntos de esa circunferencia. Y ahí está la relación entonces que hay entre los objetos geométricos denominados curvas planas y las funciones vectoriales que vendrían a ser una forma de representar esos objetos o de interpretar esos objetos geométricos de la geometría clásica. ¿Qué es lo interesante en todo caso y lo central de qué aporta la perspectiva vectorial a estos objetos geométricos? ¿Qué le da la perspectiva vectorial a estos objetos geométricos? ¿Qué les parece? ¿Por qué hacemos todo este lío? ¿Para qué? Para darle un sentido a la Claro, curva. exactamente. La clave del esfuerzo que estamos llevando adelante, de los baches que estamos llenando, de las deudas que nos quedan de matemática 1 y 2, tiene que ver con que todos los fenómenos que vamos a discutir hacia adelante, que vamos a tratar de modelizar, son fenómenos que se recorren con un sentido específico. Y para poder construir modelos que den cuenta de ese sentido específico a partir del cual evolucionan esos fenómenos, necesitamos poder construir representaciones gráficas de esos modelos que incorporen la noción de sentido. Y la única manera de hacer eso, o la manera más práctica de hacer eso, más consistente desde el punto de vista matemático, es empezando a pensar esos modelos en un sentido vectorial. Porque la noción de vector, y en su propia concepción está la idea, automáticamente nos permite jugar con el sentido, ¿no? Porque el vector, justamente, es un objeto matemático que tiene una dirección, un sentido y un módulo, una intensidad. Bueno, la incorporación de la perspectiva vectorial nos permite automáticamente empezar a representar curvas planas, en este caso, en el plano, podríamos hacerlo en el espacio, serán curvas en el espacio o en el dimensión que estemos, pero esas curvas van a poder adquirir un sentido específico, que va a definir en muchos casos, o que va a tener que ver ese sentido en cómo el fenómeno físico-químico evoluciona en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estábamos. ¿Alguna duda con respecto a este punto? Si yo les pido, ahora, a ver si estamos seguros. Dada esta función vectorial, sencillita, R
con ley R de t igual 2t más o 2t por i más j. ¿De acuerdo? Pregunta número 1. ¿Cuál es el dominio, así como está, de esa función vectorial? ¿Cuál les parece que es el dominio de esa función vectorial? Los reales. Claro, los reales, porque no hay ninguna restricción. Entonces, ¿uno qué debería analizar para analizar el dominio de la función vectorial? Vamos a hacerlo bien sistemático. Acá tengo una función f, ¿no? Que depende de t. Y acá tengo una función g que depende de t. Bueno, no puse a solucionar eso. Entonces, el dominio de una función vectorial, ¿qué va a ser? Intuitivamente, ¿qué va a ser? La intersección del dominio de f con el dominio de g, ¿no? En este caso, el dominio de f, ¿a qué es igual? Los reales. Es terrible este sistema nuevo. Y el dominio de g son los reales, porque tenemos la función constante igual a 1. Por lo tanto, el dominio de esta función vectorial son los reales. Bueno. Ahora, la pregunta siguiente es un poco más compleja. ¿Cuál es el conjunto, cuál es la imagen de esta función vectorial? ¿Cuál es el conjunto imagen de esta función vectorial? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo primero que diríamos? ¿Cuál sería la forma más práctica del conjunto imagen de esta función vectorial? Podríamos decir lo siguiente. Bueno, estoy seguro que el conjunto imagen de esta función vectorial es un conjunto dado por vectores de dos componentes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿puedo dar de alguna notación habitual o convencional ese conjunto imagen? No, no lo puedo dar. No puedo dar mediante una notación de tipo conjunto todos esos vectores que satisfacen esta ley o cuyas imágenes se producen a partir de esta ley. Sin embargo, puedo representar gráficamente, y ahí sí viene la historia, una región del plano, ¿no? En donde estoy seguro que voy a contener esos vectores. ¿Estamos de acuerdo? Como hicimos en el caso de la circunferencia. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Qué les parece? ¿Una idea? ¿Qué hicimos en el caso de la circunferencia? Bueno, buscamos la curva plana que definía de alguna manera la ecuación vectorial o la función vectorial dato, y a partir de ahí propusimos o conjeturamos que toda la región interna a esa curva plana, ahí tenían que estar las imágenes o los vectores de imágenes de la función vectorial. En este caso, ¿podemos hacer lo mismo? ¿Qué les parece? Discutimos varias formas para manejar algebraicamente estas expresiones. ¿Qué podríamos hacer? ¿Alguna idea? Ir evaluando con distintos valores de t. Bueno, pero esa sería una forma que podría no terminar nunca, porque podríamos encontrar distintos vectores, ¿no? Por ejemplo, es verdad, si t vale 1, ¿no? Si t vale 1, puedo encontrar la imagen que le corresponde al valor de t igual a 1. Va a ser, por ejemplo, r, ¿no? En 1. ¿Y cuánto es r en 1? Es 2, punto y coma, 1, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuál es este vector 2, 1? Bueno, el vector 2, 1 es este. 2, 1. Este. ¿Está bien? Esto que yo dibujé acá, qué lástima por estas porquerías, ¿es una imagen de la función vectorial? Sí, perfectamente. La imagen que le corresponde al valor del dominio t igual a 1. ¿Está bien? Es este vector de acá. A ver si lo puedo hacer más lindo.
¿Todos entienden ese procedimiento que propone el compañero? ¿Estamos de acuerdo? Este vector. ¿Está bien? Con respecto a este trabajito, ¿queda alguna duda? Es importante que me digan, porque si no, se va a hacer muy cuesta arriba lo que viene, chicos, chicas. Alguien vea si aparece algo raro en el chat. Si no, doy por supuesto que la obtención de esta imagen, todo más o menos la podemos obtener con facilidad. ¿Está bien? Bueno, podríamos proponer muchos valores de t y encontrar distintos vectores. Si t igual a 2, ¿qué va a pasar? ¿Qué imagen le corresponde al valor del dominio 2? Alguien que me diga, a ver si lo 4, 1. 4, 1, exactamente. Fíjense. Es 4, acá, 1, o sea, este vector. ¿Está bien? El que está ahí más, o el que está más despierto, por ahí me puede decir si tengo una forma práctica de definir la región del plano en donde voy a tener el conjunto imagen de esta función vectorial. ¿Tengo alguna estrategia que puedo dar a partir de esta búsqueda que estoy haciendo? Puede ser, se me ocurre, pero la verdad no lo pensé, lo tiro como idea. Con el análisis de un límite al infinito con t. Lo que pasa es que si te va a infinito, ¿qué te va a quedar? ¿Qué te va a quedar acá? Cuando el t va a infinito, te va a quedar infinito 1. Sí. Está bien, bueno, infinito 1. Sí, es una buena idea. O sea, queda con un vector. Pero hay una particularidad en este caso. ¿Qué está pasando? Están los i constantes en 1. Entonces Claro, va a ser los i la región. constantes en 1. Se daría la impresión de que si yo trazara una recta acá, en el 1, ¿no? Los vectores quedarían todos acotados o todos atrapados en esta región del plano. En verdad, entre el x igual a 0 y el 1, o sea, acá. ¿Puede ser que todos los vectores estén en esta región? ¿Qué les parece? Sí. Sí. Bien, exactamente. ¿Y por qué? Es muy análogo el análisis que hicimos con la circunferencia. ¿Cómo podríamos sistematizar este análisis para quedarnos tranquilos y tener una herramienta como para acotar una región del plano donde puedo garantizar que tengo el conjunto imagen de una función vectorial? ¿Qué sería lo conveniente? Estefanía en el chat propone pasarlo a paramétrica. Claro, pasarlo a paramétrica y en todo caso después a cartesiana. Y a partir de ahí puedo dibujar la frontera o la curva que define, que representa la función vectorial, ¿no? Porque decíamos que cada puntito, cada extremo de las imágenes de la función vectorial van dibujando un punto de una curva específica, de una única curva. Y que en todo caso esa curva siempre va a ser la frontera de la región donde voy a poder incluir el conjunto imagen. Y eso va a ser siempre. ¿Qué podríamos hacer acá? Bueno, pasemos primero a paramétricas. Esta función vectorial R define una curva en forma paramétrica que es así. X va a ser igual a 2t, ¿no? E Y va a ser igual a 1, con el parámetro moviéndose infinito. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, si todavía no puedo ver qué objeto geométrico define una curva en forma paramétrica, puedo buscar la relación cartesiana o explícita entre y x y dibujar a partir de cómo hacíamos, despejaban el parámetro, ¿se acuerdan? Despejo el parámetro t acá, que va a quedar que es igual a, que me queda acá, igual a x sobre 2. Pasa que este era medio tramposo. ¿En qué sentido? Que no importa que lo que le pase a x, básicamente, la función es igual a 1. O sea que acá está la forma cartesiana. Para cualquier valor de x, y siempre va a valer 1. Entonces, ¿qué podemos hacer? Claro, la función vectorial va pintando los extremos de las imágenes, de los vectores de imagen de esta función vectorial, van definiendo una curva en el plano que es esta. Obviamente siempre con respecto al origen. Y es lo que vimos recién. Tengo un vector que es este, y así hasta el infinito. Pero todas las imágenes van a estar incluidas en la región dada por i igual a 1 e i igual a 0. ¿Se dan cuenta?
¿Te dan cuenta cómo es? ¿Cómo podríamos dibujar o encontrar o indicar dónde está el conjunto imagen de esta función vectorial? Y eso con cualquier otra. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Queda alguna Sí. duda con respecto al ejemplo este? Igual esto lo van a afianzar más también cuando trabajen mañana con Lucía, pero un poco el asunto es este. Es ver a las curvas planas geométricas clásicas, si las tamizo, si la paso por el tamiz de la perspectiva de la función vectorial, adquiere toda esta nueva idea, toda esta nueva dimensión, y uno las puede pensar de esta manera. Si tengo una función vectorial, en verdad, está bien, el dominio de la función vectorial va a ser donde aloja el parámetro t, pero la imagen de esa función vectorial siempre va a ser un conjunto de vectores que cumple una determinada condición. Y la forma más práctica de ubicar a ese conjunto imagen creo que es de esta manera, encontrando la curva frontera que definen esos vectores, y entonces uno puede asegurar que dentro de esa curva frontera y el origen en este caso, va a tener sí o sí ubicado el conjunto imagen de esta función vectorial. Bien. Esto, de alguna manera, para definir las cuestiones elementales que atañen a la definición de cualquier función. Estamos hablando de cómo se comporta la ley, qué es lo que hace la ley, dónde está el dominio de la función y dónde está o cómo se define el conjunto de imagen. Pero así como podemos definir esos conceptos esenciales o elementales de esta nueva función, también podemos definir los otros conceptos no tan elementales, que tienen que ver con el límite, la derivada y la integral. Y eso lo vamos a hacer ahora. Van a ver que es bastante intuitivo la definición del límite, la derivada y la integral, y vamos a ver que si aprendimos bien esos conceptos en matemática 1 y 2 para las funciones escalares, no deberían costarnos demasiado para el contexto de la función vectorial. Voy a borrar lo que tengo aquí y vamos a definir el límite entonces de las funciones vectoriales. Vamos a, como decíamos recién, que gran parte del cálculo de las funciones reales o escalares se va a aplicar a las funciones vectoriales, casi en forma automática. Para comenzar, vamos a definir el límite de una función vectorial R, cuyas funciones componentes escalares son f y g, como sigue. El límite, cuando el t tiende a A, recuerden que el dominio de la función vectorial siempre es el parámetro t, se calcula como el límite cuando t tiende a de las funciones componentes. ¿De acuerdo? Es así de sencillo. Para el caso que nosotros teníamos recién, teníamos, por ejemplo, el límite. Bueno, cuando t tiende a 1, ¿se acuerdan cuál era la función? De nuestra R de t, tendríamos que plantear lo siguiente. Va a ser igual al límite cuando t tiende a 1, ¿de quién? De 2t, punto y coma, el límite. Cuando t tiende a 1, de 1. ¿Está bien? Entonces el resultado de esto, ¿cuánto va a ser? Este límite. ¿Qué les parece? Vector 2, 1. Exactamente. Es el vector 2, 1. ¿Tiene sentido? Sí, obviamente tiene sentido. Ahora, ¿cómo interpretamos este resultado, este comportamiento límite? Bueno, ahí empieza a ser un poco más rugoso el análisis. ¿Por qué? Y porque estamos diciendo que cuando t tiende a 1, bueno, está bien, la imagen que le corresponde coincide, o sea, el resultado de este límite coincide con la imagen de la función, ¿no? Que era el vector 2, 1. Por lo tanto, uno podría especular que si eso ocurre, la función es continua, la función vectorial es continua cuando t igual a 1, cuando t tiende a 1, perdón, lo cual nos parece absolutamente razonable, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que la función es continua, nos parece razonable que sea continua? Y porque la curva, la frontera, la curvita que pinta, que está midiendo los extremos de cada una de las imágenes de la función vectorial, no tiene ningún salto. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se acuerdan que era la recta igual a 1? Si eso ocurre, quiere decir que la función vectorial se define continua. Y que básicamente lo que se comprueba en este ejemplito es que satisface la condición de continuidad, la definición de continuidad
de las funciones escalares, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque esto de aquí coincide con la imagen de la función vectorial en 1. Obviamente este análisis o este estudio analítico de continuidad de un punto no lo vamos a hacer para la función vectorial. Lo que yo quería discutir acá es que se adecua perfectamente a la interpretación que nosotros hacíamos de las funciones escalares. Entonces, ¿qué podemos ver? Y si una curva plana como representación de una función vectorial no tiene agujeros, entonces vamos a decir que la función vectorial que de alguna manera circunscribe esa curva debe ser continua. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Por lo tanto, los límites son fáciles de calcular porque en verdad se duplica el trabajo. Hay que calcular 2 límites cuando queramos calcular el límite de una función vectorial. ¿Pero estamos de acuerdo en la interpretación? Sí, profe. Bien, entonces continuidad vamos a asumir que una función vectorial es continua cuando la curva que circunscribe, la curva que define de alguna manera, que definen los extremos, sus vectores de sus vectores imágenes, no tiene ningún agujero, ni salto, ni nada. Bien. La forma analítica de decirlo es lo que dice acá abajo, ¿no? Lo que estamos diciendo aquí abajo. Esto que va a decir que la función R va a ser continua en A, si solo si sus funciones componentes son continuas en ese punto. Y para que sean continuas en ese punto, el límite de cada función componente debe coincidir con el valor de la imagen de esa función componente en el punto, ¿no? ¿Está bien? Pero la interpretación gráfica es la que dije primero. Bueno. Definido límite y definido continuidad, podemos avanzar en el otro concepto medular que hemos discutido en el año pasado, que es el concepto de derivada. ¿Y cómo vamos a definir la derivada de una función vectorial? Y de una forma análoga, es decir, la derivada que vamos a indicar como r' de t, r guión arriba, ¿no? De la función vectorial r de t, se define exactamente de la misma manera que la derivada de una función real. Es decir, r' de t va a ser el límite cuando h tiende a 0. Obviamente h es un incremento en la variable independiente t, ¿no? Repito, r' de t va a ser el límite cuando h tiende a 0 de r, la función vectorial incrementada en esa cantidad h, menos la función vectorial evaluada en t, dividido el incremento. Es decir, el límite cuando h tiende a 0 del cociente incremental, ¿no? Pasa acá que tiene un cociente incremental que está trabajando sobre dos vectores. Por lo tanto, habría que tener un cuidado cuando uno interpreta esta expresión. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo acá es tomando una diferencia de vectores que puedo hacer, pero esa diferencia de vectores la estoy sopesando, dividiendo contra un escalar h. ¿Puedo dividir un vector contra un escalar h? ¿Qué les parece? Sí, porque se puede multiplicar por un escalar. Claro, Entonces. sí, porque en verdad dividir por un escalar h es multiplicar por el opuesto de h, o sea, es el vector multiplicado 1 sobre h, lo cual se puede hacer perfectamente. Por lo tanto, esta operación que estoy proponiendo acá es perfectamente válida desde el punto de vista algebraico, ¿no? Por lo menos para el álgebra de vectores. Como he aprendido, no indica ninguna contradicción o ninguna inconsistencia. Por lo tanto, puede hacerse esa cuenta. Ahora, si quisiésemos hacer calcular la derivada de nuestra función anterior, que es sencillita, por ejemplo, R', ¿no? La derivada en 1, por decir algo, ¿no? ¿Qué tendremos que hacer? Bueno, es límite, ¿está bien? Cuando h tiende a 0, ¿de quién? ¿Qué tendría que poner acá? Cuando tengo r en t más h. Lo puedo poner ya en su forma vectorial. ¿Qué sería acá? 2 ¿en qué? En t, ¿no? Más h. Y acá, ¿qué aparece acá al ladito? Acá aparece el 1, porque el 1 nos incrementa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Menos quién? ¿Qué les parece? Bueno, la ley común. 2t, ¿no? Punto y coma, 1. Dividido h.
¿Puedo trabajar algebraicamente con esta expresión? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Primero hago la diferencia de vectores. La puedo hacer, ¿no? ¿Cómo es la diferencia de vectores? Bueno, es la diferencia de los componentes. De las componentes de los vectores, ¿no? Entonces, de la parte de arriba, yo voy a tener 2t más 2h, ¿no? ¿Y eso qué le resto? Y le resto esto de acá, menos 2t. Cada componente con su versor asociado. O sea, esto va contra el versor i. Esto es lo que le corresponde a la componente en el versor i. ¿Y qué va acá? Punto y coma, ¿no? 1 menos 1. Y cierro. ¿Y a todo esto qué le voy a hacer? Lo voy a dividir por h, que lo mismo que multiplicar por 1 sobre h, ¿no? Ahí está. Y todo esto aplica el límite. Bueno, resuelvo lo que tengo acá. Cuando resuelvo lo que tengo acá, ¿qué pasa? ¿Qué tengo acá? 2t más 2h menos 2t. ¿Qué me queda? ¿2h? ¿No me acuerdo? Sí, Bien. ¿Y del otro lado qué me queda? 0. 0. Espectacular. Entonces, me va a quedar el límite, ¿no? Lo pongo acá por 1 sobre... Y acá ya distribuyo, puedo distribuir el h, ¿no? Entonces acá me queda sobre h. Y acá me queda 0 sobre h. ¿Está bien? Bueno, acá 1 sobre h por 0 me queda 0, digo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer las cosas prolijas. Entonces, ¿qué me va a quedar? El límite, cuando h tiende a 0, de 2h sobre h, 2.0. Es decir, la derivada r' en 1 es el 2, 0. Impresionante. ¿Por qué? Porque este resultado lo podríamos haber obtenido, ¿se acuerdan cómo era la función, no? R era, o se ajusta razonablemente a lo siguiente, esto era 2t, 1. Si yo derivo componente a componente, ¿a qué voy a llegar? A 2, 0. Con lo cual, evaluado en 1, me va a quedar el vector 2, 0. Da la impresión de que resolver o encontrar derivadas de funciones vectoriales es muy sencillo, porque consiste en derivar las funciones escalares que la definen, ¿no? Por lo menos la cuentita nos dio. Ahora en un segundito, en la siguiente transparencia, vamos a ver ese teorema que vamos a usar para resolver fácilmente o encontrar fácilmente la derivada de funciones vectoriales, ¿no? Y no teniendo que usar la definición. Pero lo interesante es que la definición se ajusta perfectamente a lo que veníamos trabajando antes y explica perfectamente el resultado intuitivo que nosotros empezamos a imaginar. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo interpretamos este resultado? ¿Qué quiere decir? Que la derivada de la función vectorial en 1 sea el vector 2, 0. Esto quiere decir que, ¿se acuerdan cómo era la imagen que le corresponde al 1? Era, habíamos dicho, el 2, 1, ¿no? Era esto. 2, 1. Esta es la imagen que le corresponde a la función en 1. Y me dice que la derivada en este punto, en el tiempo igual a 1, es el vector 2, 0. Que si lo represento acá, sería este, ¿no? O sea, que esto que tengo acá es R' en 1 y esto que tengo acá es R en 1. ¿Está bien? ¿Qué les parece que indica esta relación entre el vector R' en 1 y R en 1? Les dejo un segundito, un minutito para que lo piensen. Después hacemos la interpretación del caso.
¿Alguna idea o interpretación? Está bien, me queda 2,0, está perfecto. ¿Qué significa ese 2,0? Primero que el 2,0 que yo hice está re mal. Eso tendrían que haber corregido. Porque yo hice el 0,2. Y entonces no tiene ningún sentido lo que no explicaría nada esa derivada mal calculada. ¿Alguien se dio cuenta que estaba mal? Dígame que sí, por favor. Que está mal el dibujo, digo. ¿Se dan cuenta que yo hice el 0,2? En verdad, Sí, sí. el 2,0 es este. Es este de acá. Ahí me gusta mucho más. Reprima en 1 es este. Ahí va. Bueno, si fuese este, que es efectivamente el verdadero resultado, ¿qué está diciendo la derivada de esta función vectorial en 1? ¿Qué asumirían viendo este dibujito? Que el próximo vector, o sea, que en el instante 1 más h, el vector que defina la función vectorial va a estar de este lado o va a estar de este lado. Abajo, para la derecha. Claro, va a estar pintando en el sentido creciente de las x. ¿Está bien? Que es un poco lo que ya sabemos porque conocemos la función, pero lo que está diciendo la derivada es lo mismo que diría en el caso, o hay que hacer la interpretación análoga en el caso del contexto de una función escalar. La derivada de una función vectorial también da una idea de velocidad, de hacia dónde se produce el aumento. Entonces, este vector me está obligando, que la velocidad sea así, que la velocidad sea para acá, me está obligando que el próximo vector, o me está indicando que la próxima imagen, el incremento en la imagen, tiene que ser en el sentido creciente, o sea, para acá. Si hubiera sido negativa, se iría para el otro lado. Y eso estaría definido por el sentido de recorrido. O sea, me está indicando el sentido de recorrido, ¿no? De la curva, básicamente. ¿Se dan cuenta? Va a indicar el sentido de recorrido de la curva. ¿Lo ven? ¿Lo ven todos a eso? Insisto, van a trabajar específicamente en tarea de aula mañana, pero es importante tener esta primera aproximación al asunto, para que no nos suene muy extraño cuando lo discutamos. Y es intuitivo. O sea, no es una casualidad que el vector apunte, el velocidad apunte para acá. Inclusive, uno habitualmente puede hacerlo anclado al punto en cuestión, que también le podemos ver, o sea, puedo poner el vector velocidad acá porque son vectores libres. Entonces ahí queda claro lo que está diciendo la velocidad en el instante t1. Me está diciendo que el próximo vector, que en el instante consecutivo, el vector tiene que estar acá, necesariamente. Y eso es un poco la interpretación que damos ahora. Esta de aquí, a ver. Es esta interpretación geométrica. Fíjense, la figura de acá sugiere que R' de t va a ser tangente a la curva barrida por R si R' de t se fija la curva en el punto evaluado. P en este caso, fíjense. En el instante t yo defino R de t, que es esta. ¿Está bien? En el instante t más h yo defino R de t más h. La diferencia entre estos dos vectores, que es esto de acá arriba, se conoce como el vector desplazamiento, delta R, que es el que está indicado acá, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Estos son los objetos fundamentales para construir la noción de derivada de una función vectorial. Tenemos el vector de partida, el R de t, el vector en el tiempo incrementado, R en t más h, y esta diferencia, el vector desplazamiento, es lo que yo uso para evaluar la derivada, que es este de acá. Entonces, ¿qué voy a pedir ahora? Y voy a pedir que h tienda a 0, ¿no? Que h tienda a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Y que este vector de acá tienda a 0, ¿no? Que este vector desplazamiento tienda a 0. Y cuando hago eso, ocurre que me va a resultar que el R' de t, que sea ahí, termina siendo tangente a la curva en el punto dado. ¿Está bien? Esa es un poco la interpretación geométrica que está acá. Obviamente podemos interpretar que el cociente entre el vector desplazamiento y el incremento
va a ser la velocidad media en términos vectoriales y que esta R' de t va a ser la velocidad instantánea también en términos vectoriales. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero pasar de velocidad media o instantánea a la noción de rapidez, tengo que, en el caso calcular el módulo del vector desplazamiento sobre h, que es lo que tenemos acá. Esta es la rapidez promedio. Y en todo caso, la rapidez promedio me da el módulo de ese vector, es una intensidad. Ahora, si no calculo el módulo, estoy hablando, obviamente, de velocidades, pero en términos vectoriales acá. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la interpretación geométrica, que no la usamos mucho como tal, pero sí con los elementos que tenemos podemos darla, podemos encontrarla. La idea de velocidad instantánea como tangencia a la curva en un punto, la vamos a usar mucho luego en campos vectoriales e integrales de línea. ¿Está bien? Pero en principio es la interpretación geométrica de la derivada de una función vectorial en un punto. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda aquí? ¿Los chicas? Avanzamos nomás entonces. El teorema, el resultado que habíamos visto al principio cuando aplicamos la definición de derivada de una función vectorial se resume en el teorema 1 de funciones vectoriales, o derivada de función vectorial, que es el teorema de derivación componente a componente. ¿Y qué va a decir ese teorema? Sea R de t igual a f de g de t, donde f y g son funciones derivables en t, son funciones derivables en t, en el dominio de t, entonces R' de t es la derivada de f y es la derivada de g. Y es muy fácil de demostrar este teorema. Partimos por la definición de derivada de una función vectorial, que es esto. Hacemos los reemplazos del caso, es decir, en donde tengo rt más h voy a tener f en t más h y g en t más h. En donde tengo rt voy a tener f de t y g de t. Y fíjense que cuando trabajamos algebraicamente con esa expresión, es decir, restamos componente a componente y distribuimos el 1 sobre h, llegamos a esta expresión, ¿no? El límite cuando h tiende a 0, de f en t más h menos f de t sobre h, punto y coma, g en t más h menos g en t sobre h. Bueno, y lo que tenemos acá, si distribuimos el límite, es esta expresión, es la derivada de f y la derivada de g. ¿Lo ven? Y llegamos y queda demostrado el teorema. Muy fácil de demostrar. Y es una definición que vale la pena tener presente. Es una demostración, perdón, que vale la pena tener presente. ¿Está claro, chicos, chicas? Sí, profe. Bien, bastante automática. Bueno, ya sabemos derivar. Entonces, ya hemos definido función vectorial, hemos hablado sobre las condiciones y requisitos del dominio, hemos hablado de las condiciones y requisitos del conjunto imagen, hemos discutido y visto el uso que le podemos dar a la curva plana que define los extremos de los vectores del conjunto imagen de una función vectorial, y cómo usarla para acotar o de alguna manera encontrar la porción del plano en donde voy a tener el conjunto imagen. Hemos visto que la función vectorial es central para dotar de sentido a una curva y que, como les dije hace un rato, esa nueva herramienta va a ser muy fundamental para poder construir modelos mucho más realistas y útiles de los fenómenos físicos y químicos que a nosotros nos interesan. Lo vamos a ver más adelante. Lo que tenemos que ver ahora es, adelante un poquito, cómo integrar funciones vectoriales. ¿Está bien? Antes de ver cómo integrar funciones vectoriales, yo voy a presentar resultados que vale la pena tener presentes, que son el teorema 2 que está en el libro, que son las fórmulas de derivación. No las voy a discutir ahora porque la vamos a discutir más adelante cuando charlemos de campos vectoriales, pero sí vamos a definir, antes de entrar a integración, dos vectores muy útiles que vemos mucho en funciones vectoriales, que es
El vector velocidad y el vector aceleración. Bueno, el vector velocidad se define a partir de la derivada, como vimos recién, ¿no? El vector velocidad es R' de t y viene dado por f' de t por el versor y más g' de t por el versor j. El vector aceleración también es muy útil y se calcula como la derivada segunda de t del vector aceleración va a tener esta expresión. También lo podemos escribir de estas maneras alternativas. Ahora bien, como entramos en la dimensión vectorial, la dimensión del análisis vectorial, hay que tener mucho cuidado con el uso de los términos. Por lo tanto, cuando hablemos de velocidad, en el contexto vectorial, vamos a estar hablando de un vector. Acuérdense que antes, cuando hablábamos de velocidad, en el contexto de las funciones escalares, era sinónimo de derivada. Bueno, acá también es sinónimo de derivada, pero en este caso la derivada de una función vectorial es un vector, por lo tanto, la velocidad en el contexto de los campos o de las funciones vectoriales es un vector. Si nosotros queremos encontrar la intensidad de ese vector, es decir, su módulo, vamos a hablar de la rapidez. ¿Está bien? En el contexto de las funciones escalares, acuérdense que la rapidez era el valor absoluto de la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Y si quiero encontrar la intensidad del vector aceleración, voy a referirme a la aceleración escalar, que va a ser el módulo de la aceleración. Ahí los nombres pueden ser más confusos. ¿Está bien? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues los módulos se calcularán como ya sabemos, ¿no? Con sus formulitas de cálculo habituales. Recalco, estos últimos resultados no deben confundirnos y hacernos suponer que la aceleración escalar A y la derivada o la derivada de la velocidad de la rapidez son iguales. Aunque esto ocurre en ciertos casos para el movimiento en línea recta, es falso en general cuando me muevo de cualquier otra manera. ¿Está bien? Cierto, en línea recta, la velocidad escalar y la velocidad y el módulo de la velocidad de la velocidad vectorial pueden ser lo mismo. Pero si me muevo en cualquier otra dirección y sentido, eso no tiene por qué ser cierto. Hay que tenerlo bien presente. Ahora, ¿cómo podemos interpretar? ¿Para qué nos puede servir? ¿O cómo ponemos a jugar la noción de vector velocidad y vector aceleración? Bueno, volvamos al ejemplito anterior. ¿Se acuerdan que teníamos la velocidad? Teníamos la R' en 1, era igual, dijimos, al vector escándalos. Decíamos, R' en 1, acuérdense la ley era 2t, 1, por lo tanto va a ser 2, 1. R' 1 en 1, acuérdense que era 2, 0. Un poco acá la ley donde salió, para no olvidarnos, que la ley de R de t era 2t 1. Bueno, y R segunda en 1, ¿a qué va a ser igual? El vector aceleración en 1, ¿a qué va a ser igual? ¿El vector nulo? ¿No? Exactamente, es el vector nulo. Bien. Porque la aceleración por es, Dios. perdón, porque la velocidad es constante, entonces no tiene aceleración. Exactamente. ¿Y cómo lo interpretaríamos en términos de la gráfica o de la curva que está pintando la función vectorial? ¿Qué les parecería? ¿Cómo interpretaríamos este resultado? Perdón, en 1 es el nulo. ¿Cómo interpretaríamos este resultado? Ahí en el chat dicen, ¿es lineal? Sí. ¿Qué es lineal? De momento en el chat no hay nada. O sea, yo este resultado lo interpretaría de la siguiente manera. Lo que pasa es que voy a ver si puedo, si no me traiciona el puntero. Si yo tengo el parámetro t acá, que va definiendo los vectores, ¿no? Arranco en este vector este.
de acá. Si la velocidad es constante, porque de hecho es constante, porque para cualquier valor de t la vector velocidad siempre es el vector 2, 0, quiere decir que el vector que pinté acá, en el próximo instante voy a dibujar un vector a una distancia determinada, pero si yo considero un próximo instante que mantiene, o sea, este es el tiempo 1, este es el 2 y este tiempo 3, la distancia que va a haber entre este punto en la recta y este punto tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Y porque la velocidad está bien que está creciendo, o sea, la curva está creciendo, se está estirando, pero si yo evalúo, si yo voy evaluando cómo se va estirando a tiempos iguales, si la velocidad es constante, si el vector velocidad va pintando a la misma, con una velocidad constante, esta distancia se mantiene igual. Y que la velocidad sea constante quiere decir que no hay aceleración. Por lo tanto, es cierto, es lineal en este caso, pero lo importante es que yo estoy haciendo el trazo, que el trazo que va pintando, o la curva que van pintando las imágenes de esa función vectorial, se va haciendo de forma constante. Si hubiese aceleración, la distancia que hay entre el vector, entre estos dos primeros vectores, entre el vector a tiempo 1 y a tiempo 2, no tiene por qué ser la misma que la distancia que hay entre el vector a tiempo 2 y a tiempo 3. Se estira, no tiene por qué ser igual, porque hay aceleración. Entonces yo no estoy pintando una curva a velocidad constante, sino que puedo arrancar así y hacer esto. ¿Se entiende? Intuitivamente lo que implica esta relación entre el vector velocidad, posición del punto y aceleración. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Igual lo van a trabajar más sistemáticamente mañana, pero entienden la idea. El impacto del vector aceleración sobre la curva frontera que define la función vectorial. Piensen en el caso de miren, voy a ayudar con este. Vamos al otro ejemplo clásico, la curva dada por una función que define una circunferencia. ¿Qué voy a tener? Supónganse coseno de t, bueno, y seno de t, imagínenlo porque acá hay un espanto. Con t entre 0 y 2pi. ¿Cuál es la expresión general para la derivada de esta función vectorial? Acuérdense que esta función vectorial es esta, de radio 1. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es la derivada de esta función vectorial? La expresión general para cualquier punto. Menos seno de t, coseno de t. Menos seno de t, coseno de t. Bien. Esperen que lo anoto. Menos seno de t. No se puede, che. Terrible. Menos seno de t, pongo acá, coseno de t. Y la derivada segunda, ¿a qué será igual? ¿Qué les parece? Al menos coseno de t, seno de t. Menos seno de t, perdón. Menos coseno de t, menos seno de t. Pero vamos a hacer algo diferente porque si no me voy a volver loco. Vamos a salir acá y agregar esto. Voy a agregar una pantallita. Vamos acá. Vamos a agregar acá. Tengo ecuaciones acá. Decíamos, R de t es igual a coseno de t, punto y coma, seno de t. Bien. R' de t, dijeron que era igual a menos seno de t, punto y coma, coseno de t. Me queda
R segunda de t, que va a ser igual a R segunda de t menos menos, ¿no? Sí. Menos seno de t, punto y coma, coseno de t. Está integrando esto. Y le cambio de fondo a este. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Tenemos derivada primera, segunda y tercera. Voy a hacer el dibujito acá de cómo sería la circunferencia. Supóngase una cosa así. ¿Está bien? O sea, dos ejes cualquiera. Faltó el signo menos en el coseno de t, de la derivada segunda. Ahí vamos. Pero para... O sea, se entiende, pero por las dudas. Está bien. Sí, lo ponemos porque si no hay problema con la interpretación. Un eje. Me falta el otro. Bueno. Esto es lo que tenemos. Fíjense que lo que está pintado sería en donde tenemos el conjunto de imágenes de nuestra función vectorial, ¿no? Falta un menos acá. Bien. La función está entre 0 y 2pi, con lo cual define esta circunferencia en el sentido antihorario, ¿no? O sea, que lo define para allá. Forma... No puedo ponerla. Pero lo pongo acá. Lo define... está girando para allá. ¿Está bien? El primer detalle, a diferencia de lo que habíamos visto antes, que no podemos asegurar que para todo t la aceleración sea constante, ¿no? Porque de hecho no es constante para todo t, porque va tomando distintos valores la aceleración y también la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo una velocidad, la partícula, yo tengo una partícula que se mueve sobre la curva, y si la partícula es el extremo de cada vector posición, al tener una velocidad me estoy moviendo, ¿no? Y que tengo una aceleración que es distinta de la aceleración nula, significa que la velocidad no es siempre la misma. Es decir, que no voy a pintar esta circunferencia a una velocidad constante, sino que me voy a ir acelerando y frenando, depende de los valores que vaya tomando. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo puedo evaluar eso? Bueno, puedo pensar qué pasa, por ejemplo, en R0. En R0, ¿qué pasa? ¿Qué obtengo en R0? Díganme. Por ejemplo, el vector posición que le corresponde al R0, ¿qué va a quedar? El 1, 0, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que el puntito que está acá. Voy a ponerlo acá. Tengo un puntito. Va a ser terrible esto. Voy a achicarlo. O sea que en el 1, 0 estoy acá. Estoy este punto que marca acá. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Qué velocidad le corresponde a ese punto? ¿Qué vector velocidad le corresponde a ese punto? Y bueno, vamos a ver. La puedo calcular. ¿Cuánto es el seno de 0? De menos seno de 0 es 0, ¿no? ¿Y el coseno de 0 cuánto es? 1. Y esto me gusta. ¿Por qué digo que me gusta? Y porque en ese punto tengo un vector velocidad que ¿qué me obliga? ¿Qué me está diciendo el vector velocidad? Fíjense que es el 0, 1, ¿no? ¿Ven? Este me está obligando. Si yo quisiera dibujar ese vector, el punto anclado, el punto que estoy estudiando, bueno, acuérdense, un vector libre, tendría esta forma. Y fíjense que tiene sentido esto. ¿Por qué? Porque la función vectorial está haciendo este movimiento, está haciendo ese recorrido. Para que la función vectorial tenga este sentido de recorrido, o sea, o genere una curva con este sentido de recorrido, los vectores deben generarse en este sentido. Deben crecer de esta manera. Y esto es la velocidad en el punto 0. Si la velocidad en el punto 0 fuese nulo, el vector nulo, no explicaría este sentido de recorrido. ¿Se dan cuenta? ¿Y la aceleración cómo tiene que ser? ¿Cómo les parece que tiene que ser? Antes de calcularla. En serio. Una cosa, profe. Sí. Está al revés la aceleración. Sería menos coseno. Ah, menos coseno y menos... Está bien. Sí.
Menos coseno y menos 0. Bien. Nos hubiéramos dado cuenta cuando lo calculáramos. ¿Por Sí, qué? menos Digo, ¿y la coseno, aceleración cómo seno. les parece que tiene que ser? ¿Puede ser 0 de aceleración? ¿Les parece que puede ser 0? Podría puntualmente en algún lado ser 0, el vector nulo, perdón, pero no en todos lados, la calculo. ¿Qué va a quedar? El coseno de 0 es 1, pero queda menos 1 para abajo. ¿Menos coseno de t queda? ¿Menos 1? Me gusta el menos 1. ¿Quién me queda? ¿Menos 1, 0? Sí. Y el menos 1, 0 es el... para adentro, perfecto. No dije nada. ¿Se dan cuenta cómo todo cierra? Para adentro. ¿Qué quiere decir para adentro? Si yo lo hago, dibujo ese vector de aceleración anclado al punto, sería algo así, ¿no? La que me está obligando a que gire, pero en forma centrífuga, es decir, que el punto no se me vaya al diablo. Si fuese la aceleración para afuera, el punto se iría al diablo de la circunferencia, de alguna manera. No pintaría circunferencia. ¿Se dan cuenta cómo cada uno de estos vectores explica algo de este sentido de recorrido? Y le da sentido. Y esto es lo que nos da este uso de estas funciones vectoriales y su primera y segunda derivada. Nos va a permitir entender mucho de cómo funcionan esas curvas planas y cómo esas propiedades nos permiten construir modelos realistas de estos fenómenos que evolucionan en el tiempo y nos permiten una buena descripción. Ahora, ¿qué les parece que va a pasar en este punto de acá, que voy a marcar acá? ¿Cómo llego a este punto? Bueno, eso en el instante pi sobre 2. Vamos a calcular lo mismo en pi sobre 2. A ver qué pasa. A priori, en pi sobre 2, ¿qué les parece que tiene que pasar? El vector en pi sobre 2 va a quedar el coseno de pi sobre 2, que es 0, 1. ¿Está bien? O sea que claramente el vector posición se corresponde con este punto que se indica acá, ¿no? Está bien. Ahora, antes de calcular la velocidad y la aceleración, ¿qué esperan que pase ahí? La velocidad. ¿Le parece que va a ser cómo? ¿Para allá o para allá? ¿El sentido es para allá del vector o para acá o para este lado? Para la izquierda. Claro, exactamente. Y fíjense la particularidad, en los puntos que estoy calculando hay una tangencia del vector velocidad. Y eso no es casualidad, después lo vamos a discutir. Calculo la velocidad en pi sobre 2 y me va a quedar el menos seno de pi sobre 2, que es el seno de pi sobre 2. ¿Es cuánto? Seno de pi sobre 2 es 1, ¿no? Pero como tiene el menos adelante, me queda menos 1. Y me va a quedar el coseno de pi sobre 2 de 0. Y fíjense qué interesante, nos quedó entonces el menos 1, 0. Es decir, un vector que es parecido al anterior, pero acá, es que lo podemos poner acá. Tiene las mismas componentes, que sería este de acá, ¿no? Y ahora esta es la velocidad, ¿está bien? Es decir, que cogí la velocidad. Y la aceleración, ahora, ¿cómo le va a aparecer? Y debería tirarnos para abajo, ¿no? Para que no se nos vaya al diablo el punto. La calculo. La aceleración en pi sobre 2, ¿cuánto va a ser? Me va a quedar el coseno de pi sobre 2 es 0, ¿está bien? Y el seno de pi sobre 2 es 1, pero tengo un menos adelante, por lo tanto me queda menos 1 y efectivamente la cosa nos queda para abajo. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Se dan cuenta? Cómo operan los vectores velocidad y dirección en el contexto del recorrido, el sentido de recorrido de una curva. ¿Lo ven? Y bueno, podríamos hacer para todos los puntos que queramos y va a ocurrir esto en forma consistente y sistemática. ¿Está bien? ¿Alguna duda del ejemplo este? Bueno. Queda, que no lo voy a discutir ahora, pero queda la generalización de las funciones vectoriales en R3. No es algo que incorpore demasiado, porque no lo vamos a estar trabajando nosotros, pero obviamente lo que definimos para R2 lo podemos definir para R3. Hay algunas discusiones de índole más geométricas que otra cosa. Eventualmente, si llegáramos a toparlo con un problema, lo podemos ver, pero no incorpora nada nuevo desde el punto de vista teórico. Lo que quiero ver ahora, discutir, es el último puntito del concepto de la unidad de funciones vectoriales, que es la noción de integral de función vectorial. Bueno, vamos a ver que la integral de función vectorial
opera de la misma manera que operó la derivada de una función vectorial. Es decir, para una función vectorial definida de esta manera, desde el intervalo AB hasta un conjunto en R2, donde B de t tiene esta forma, y las funciones f y g son continuas para todo t del intervalo, la integral definida de la función vectorial b es un vector. ¿De acuerdo? Primera cuestión importante. Es un vector. El mismo lo vamos a obtener integrando cada una de las funciones componentes y evaluándolas en el intervalo en donde se ha definido el dominio. ¿Está bien? Pero fíjense que para definirla vamos a usar, en vez de hablar de la función vectorial como una R de t, vamos a hablar como una B de t. ¿Por qué? Y porque para que el uso de la integral en el contexto de la función vectorial nos brinde alguna información relevante, la función que vamos a integrar es otra vez la función velocidad. ¿Está bien? Por eso hablamos de una B de t. Para poder utilizar las aplicaciones de la integral en la función escalar y extenderla al contexto de las funciones vectoriales, bueno, vamos a integrar funciones velocidad. Ahora vamos a ver cómo opera eso. Bueno, obtenerla entonces depende de cuán bien hayamos aprendido a integrar funciones escalares de una variable, porque para obtenerla vamos a tener que integrar funciones escalares de una variable. En todo caso, se duplica el trabajo. Podemos entonces hacer extensivos los teoremas fundamentales de cálculo integrales para funciones vectoriales y podemos definir el relevarlo de la siguiente manera. La integral entre a y b de una función vectorial definida en t va a ser, vamos a encontrar una primitiva r que la vamos a evaluar entre a y b, que son los extremos de integración. ¿Está bien? Entonces, resolver esta integral es lo mismo que hacer la función primitiva r evaluada en b, menos la función primitiva r evaluada en a. R es una primitiva de b, por lo tanto satisface que la derivada de r tiene que ser igual a la función vectorial del dato de partida. ¿De acuerdo? Esto no es nada nuevo, pero conviene repasarlo. Por lo tanto, si esto es cierto, y lo es, el resultado de integrar, fíjense lo que estamos diciendo acá, de integrar una razón de cambio, porque en general vamos a integrar razones de cambio, o sea, funciones vectoriales velocidad, cuando t varía desde A hasta b, es el cambio total de una función r para ese mismo intervalo. Ahora vamos a ver cómo interpretar ese cambio total a la luz de la nueva discusión que estamos dando. Pero antes de eso, no, sí, ya vamos a ver eso que tengo acá. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué notación vamos a tener? Si yo voy a integrar, podemos proponer encontrar la integral indefinida, las integrales indefinidas que componen a la función b, integrando la función f de t e integrando la función gt. Y de esta manera lo vamos a anotar. ¿Está bien? Ahora, ¿para qué vamos a hacer eso? Y para poder, como herramienta algebraica, para poder encontrar el resultado que nos interesa. Y el resultado que nos interesa va a ser siempre un cambio total. ¿Está bien? Y el cambio total, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, generalmente los problemas de cambio total que involucren funciones vectoriales van a tener esta forma. Vamos a definir una función r como una función posición de un objeto que se mueve en el plano con t en un intervalo determinado. Si este objeto se mueve en el plano, acuérdense, los extremos de las imágenes de esta función vectorial van a definir necesariamente una curva plana. Esta función vectorial va a tener una velocidad que va a estar dada por o como la derivada de la función posición dato. ¿Está bien? Ahora, si nosotros proponemos la integral entre el intervalo inicial y el intervalo final de la función velocidad, es lo mismo que pedir la integral entre el intervalo, entre el instante inicial y el instante final de r' de t. ¿Está bien? Que es lo mismo que pedir la integral entre t1 y t2 de las derivadas de las componentes escalares de r de t, que es x' de t e y' de t. Fíjense, el integrando, como vamos a hacer una integral de cada función componente, la podemos distribuir y podemos entonces resolver esta integral como
la primitiva de x en T2, la primitiva de x en T1, punto y coma, la primitiva y en T2, menos la primitiva y en T1. Ahora vamos a un ejemplito numérico como para afianzar esto, pero no estoy diciendo nada nuevo. En verdad lo que estoy haciendo es duplicar el trabajo que teníamos para el caso de las funciones escalares. Fíjense, ¿por qué? Porque el concepto de cambio total en problemas que se presentan de esta manera, que involucran a funciones vectoriales, que describen posiciones de objetos en el plano, fíjense que el resultado es un vector de desplazamiento, dado por delta x y delta y. En el contexto anterior, lo puedo hacer un dibujito acá rápido, si yo tengo una función R que describe este punto inicial y este punto final, el resultado, obviamente yo no voy a conocer la función R, voy a conocer la función velocidad, pero el resultado de hacer la integral sobre la función velocidad es conocer este vector desplazamiento, este delta R, ¿se dan cuenta? Entre los tiempos 1 y T2, en donde el delta R va a tener un delta X que va a ser y este va a ser el delta Y. Tengo un delta X que viene para este lado porque este se desplazó para acá, la partícula, y se cayó. Y acá tengo el delta X y el delta Y. Bueno, estos dos valores, estos dos datos, este delta X y delta Y, lo voy a obtener a partir de las integraciones respectivas de las funciones componentes de la velocidad. ¿De acuerdo? Este es el resultado, o así se interpreta el cambio total en el contexto de las funciones vectoriales. Ahora les decía que vamos a hacer un ejemplito numérico como para cambio total de posición, desplazamiento total. Ejemplito numérico como para redondear la idea, pero antes de irnos de aquí hay una pregunta que debemos hacernos. Conocida la función velocidad, ¿podemos conocer la posición del móvil en cada instante? ¿O en verdad lo que nos va a indicar este resultado es ese desplazamiento a partir de que empecé a contar? Y sí, otra vez, el resultado de la integral a partir de la idea de cambio total no nos va a dar la función posición, o sea, no nos devuelve la función posición del móvil en cada instante, no nos permite rescatar a la R de t que específicamente está modelando la relación entre la posición y el tiempo según una función vectorial para ese problema específico. No, nos va a devolver cuánto se desplazó entre T1 y T2, pero no sé en dónde quedó. Acá pasa lo mismo. Para poder específicamente rescatar la función posición primitiva que me dé la descripción exacta del móvil en cada instante t, debo tener las condiciones iniciales. Es decir, debo saber en dónde estaba el móvil o el punto en el momento en que empecé a contar. ¿De acuerdo? Es decir, debo conocer quiénes son el A en este caso y el B en este caso para poder dar cuenta de todo el conjunto de primitivas que me devuelve la integral esta, ver cuál es la primitiva exacta que me describe la función posición del objeto. Necesito la condición inicial. Vamos a un ejemplito. Supónganse que una partícula comienza su movimiento siendo su posición inicial aquella dada por el vector posición 1, 0 con una velocidad 2t seno de t. Acá tenemos la condición inicial, con lo cual acá yo voy a poder rescatar, a través de la resolución de este problema, la primitiva, la RT, que va a describir exactamente cómo se está moviendo ese objeto. Bueno, nos piden que determinemos la velocidad inicial, la posición y la aceleración en cada instante. Bueno, ¿cómo encuentran la velocidad inicial? ¿Qué harían? B en 0. Claro, B en 0, que en este caso valdría ¿cuánto? 0, punto y coma, 0, ¿no? Sí. O sea que la velocidad inicial es la velocidad nula, lo cual no quiere decir que no se mueva el objeto, ¿no? Pero está partiendo por una velocidad inicial con una velocidad nula. Bueno, para encontrar la posición y la aceleración en cada instante, la cosa se complica, porque si yo podría a partir de la velocidad encontrar un vector aceleración asociado, pero ¿eso me estaría dando la aceleración en cada instante? No. ¿Por qué?
Porque sería solo entre la velocidad que las dos velocidades que vos tenés. No, porque la aceleración implica derivar a la velocidad. O sea, no importa la condición inicial. Puedo encontrar, o sea, esta velocidad que tengo acá, esta velocidad acá, es la velocidad en cada instante. ¿Te das cuenta? ¿Lo ves? Claro, claro. Si yo derivo otra vez para encontrar la aceleración, o sea, la aceleración implica derivar la velocidad. No importa la condición inicial. Porque la condición inicial ya desapareció cuando encontré la velocidad. O sea que la aceleración en cada instante va a ser ¿cuál? El 2, punto y coma, coseno. ¿Me olvido un menos o no? Nunca me acuerdo. No, está bien. Bueno, va a ser 2 coseno de t. ¿Te das cuenta? Bueno, lo que sí no puedo encontrar a partir de esta información y en forma directa, la posición. Para encontrar la posición, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la posición que me piden, puedo hacerla de la siguiente manera. Puedo encontrar una R de t genérica, ¿como quién? Como la integral, ¿está bien? ¿Entre quién y quién? Así lo hago así, de 2t, ¿está bien? Punto y coma, la integral, bueno, diferencial t, ¿no? La integral de seno de t, diferencial t. Pero si quiero ser prolijo, ¿qué puedo hacer? Puedo decir que como empieza a moverse en el instante cero, ¿qué pongo acá? Un cero, ¿no? Y acá ¿qué pongo? Un tiempo final, porque no me dicen que parará nunca, ¿no? Y acá ¿qué pongo? Integro entre cero y tiempo final. ¿Está bien? Si yo resuelvo de esta manera, como estoy usando la condición inicial, voy a rescatar la primitiva que me piden, la que describe efectivamente la posición de la partícula en cada instante, la función vectorial que describe la posición de la partícula en cada instante. Entonces resuelvo acá y ¿qué me va a quedar? Me queda 2t cuadrado evaluado entre 0 y tf, pongo acá, bueno, para no ser tan rápido, 2t cuadrado sobre 2, evaluada entre 0 y tf, punto y coma, y acá me queda seno de t y acá es menos, bueno, dígame por favor, porque nunca acuerdo, supóngase que es menos. Coseno de t, corríjame por favor, evaluado entre 0 y tf. ¿Está bien? Entonces acá me va a quedar igual a tf al cuadrado, ¿no? Punto y coma, menos coseno de tf. Puede ser que el menos esté mal. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto que yo encontré acá es efectivamente la función posición. Otra manera de hacerlo hubiera sido trabajar con las primitivas. Entonces voy a tener por un lado que esto va a ser igual directamente a t cuadrado, ¿no? Más una constante a, punto y coma. Esto va a ser menos coseno de t más una constante b. Y a partir del dato puedo encontrar quiénes son las constantes a y b. ¿Por qué? Porque sé que en 0 esto tiene que ser igual a 1, ¿está bien? Y ahí sale que a tiene que ser igual a 1. Ah, entonces hay un problema acá. Ahora veo. Y este va de 0, o sea, acá sale que b tiene que ser igual a 1. Me equivoqué en algo. ¿En qué me equivoqué? Porque acá me queda, si esto vale 0, tiene que ser a igual a 1. Pero acá va 1. Me equivoqué en algo. Pero bueno, a ver, hice rápido. Lo recomendable es hacerlo de la segunda manera que lo hice. Le voy a pasar en limpio acá. Después voy a ver qué hice, pues estoy medio apurado. Quiero terminar esto. Pero voy a borrar esto. Lo recomendable es esto. Es tomar la función velocidad, encontrar el conjunto de primitivas con la constante. ¿Se dan cuenta? Y después decir lo que hicimos recién. Esto tiene que ser igual cuando t es igual a 0, a 1, ¿no? Por el dato. Esto tiene que ser 1. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Se dan cuenta? Entonces de acá, evalúo en 0, me va a quedar que 0 más a tiene que ser igual a 1, y acá me tiene que quedar que menos 1 más Menos b tiene uno. que ser igual a 0. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí aparecen cuánto valen a y b. A tiene que ser igual a 1 y b tiene que ser igual a 1. Y a partir de ahí podemos informar la función posición que describe exactamente
el movimiento de la partícula en la curva esa, que tiene que tener la forma t cuadrado más 1 menos coseno de t más 1. Obviamente, si yo partía de una que no tuviese los unos acá, también llegaba a esta función velocidad. ¿Está bien? Porque esta función velocidad admite infinitas primitivas. ¿Está? Pero si tengo el dato y la condición inicial, puedo encontrar exactamente cuál de esas primitivas es la que está describiendo específicamente el movimiento de la partícula sobre la curva. ¿Está bien? ¿Queda alguna duda sobre este asunto? Creo que no, profe. Bien. Bueno. Mañana van a probablemente afianzar el trabajo, el trabajo sobre problemitas específicos. No sé si estuvieron viendo algún problema de la guía ya, los que les recomendé. ¿Estuvieron trabajando algunos chicos, chicas? ¿Pudieron ver algo? ¿Alguien pudo ver algo? Bueno, si no, mañana van a trabajar esos problemitas y la idea es que nosotros el lunes que viene empecemos a trabajar campos vectoriales. Depende cómo vengamos de tiempo. Yo la idea que tengo es liberar el martes para tener como un espacio de consulta activa. O sea, que voy a estar esperándolos, pero que vengan con consulta específica, así podemos avanzar a paso sólido. ¿Bien? Si vemos que no viene nadie los martes, volvemos a ocuparlo con espacios de teoría o de práctica. Eventualmente, depende de qué pase. Gastón dice mañana no puede estar en la clase. Bueno, calculo que la clase la vamos a subir a la de práctica. En todo caso, el lunes que viene vemos si ya podemos habilitar el próximo martes para el espacio de consulta, podemos discutir ahí lo que hayan trabajado el miércoles. ¿Está bien? Todos tienen mañana física, ¿por qué? No, porque la cátedra de Física 1 nos dio laboratorios para recuperar en este tiempo, hasta mitad de abril más o menos. Pero justo coincide este día, no es que va a ser todos los miércoles. No hay problema. En todo caso va a estar grabada y podemos en todo caso discutirlo en alguna próxima consulta. ¿Está bien? Díganle eso a Lucía para que se quede tranquila y no se preocupe que hay una superposición de horarios. Buenísimo. Listo, profe. Gracias. Bueno, chicos, nos vemos el lunes nosotros. ¿De acuerdo? Hasta luego. Chao, profe, gracias. Genial. Adiós, Luego, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Cuando vine a clase, cuando comenzaba a clase.